Buenas, muy buenas amigas, amigos. Seguro que les llama la atención que después de 17 años con muy buenas noches se haya quedado uno en el buenas. Bueno, resulta que hay buena noticia. Una muy buena noticia es que comenzamos el pasado domingo y seguimos este domingo porque vamos a transmitir también para el sistema de cables de los Estados Unidos vía TV Quisqueya. El sistema TV Quisqueya va a hacer posible que este programa llegue al colectivo dominicano en los Estados Unidos y eso es una excelente noticia, sobre todo para nosotros que teníamos ese deseo durante unos años, estuvimos transmitiendo, por alguna razón fuera de nuestras posibilidades, eso se detuvo y es una excelente noticia y una gran satisfacción decir que sí, ya a partir de la pasada semana y ya seguimos este domingo, pues estamos transmitiendo para los dominicanos, que jamás se puede decir, hay que prohibir por decreto eso de dominicanos ausentes. Nada tan presente en la vida nacional como un dominicano que no vive físicamente en la patria. Así que vaya nuestro saludo, nuestro reconocimiento a esa comunidad ejemplar para la República Dominicana, esos buenos hijos de la patria. A partir de ahora, todos los domingos a las 11 de la mañana, vamos a estar transmitiendo para ustedes y seguimos, por supuesto, que los sábados a las 11 de la noche aquí en Color Visión. Nuestro invitado, un invitado de lujo, un gran amigo, querida persona reconocida por sus méritos y es el candidato realmente alternativo al sistema tradicional de partidos. Por eso es una gran satisfacción personal, profesional, el recibir al doctor Guillermo Moreno. Bienvenido, mi respeto, mi señor, mi respeto, bienvenido. Bueno, me siento como siempre muy honrado de estar en tu programa y además quiero aprovechar para felicitarte por esa expansión que ha tenido el programa hacia esa comunidad de dominicanos presentes. Gracias. Pero viviendo en el exterior. Que salió el abuelo ahí, dominicanos presentes, salió el abuelo poeta. Guillermo Moreno, es difícil, ¿qué tan difícil ha sido nadar contra corriente? Porque el único candidato, lo acabo de decir, que está enfrentado no al PLD, al PRM, al PQDC, o sea, tú ves un sistema de partidos, un sistema de cosas, un establishment con el que no está tu partido satisfecho y tratas de cambiar todo esto. Pero, ¿qué tan difícil ha sido nadar contra esa corriente terrible? Bueno, para seguir tu metáfora de nadar contra la corriente, te puedo decir que es agotador, pero se le desarrollan a uno los músculos. Así se templó el acero. Así se templó el acero. Ese es el gran reto que tiene uno desde una propuesta alternativa. Debo decirte que a uno le duele muchas veces ver cómo gente claudica en los principios y termina buscando el camino más corto. Pero al mismo tiempo uno con estas mismas luchas se va fortaleciendo y se va dando cuenta, a medida que pasan los años, del convencimiento de que uno está del lado justo de la historia, de que uno está defendiendo las causas que han dado valor y sentido a esta nación y a esta patria, que son causas tan elementales, Pablo, que duele que uno tenga que repetirla. O sea, vivir en un país donde la democracia funcione, donde haya separación de poderes, donde haya una justicia independiente, un ministerio público independiente, un país donde los funcionarios no se apropien de los recursos tuyo y mío y de los del ciudadano que nos está viendo, un país donde la niñez, los adolescentes, la juventud tenga reales oportunidades, un país donde los trabajadores reciban un salario justo, que tengan la garantía de una seguridad social al momento de retirarse o en caso de invalidez o enfermedad. Eso que son cuestiones elementales, básicas, es por lo que uno está luchando. Es decir, por una sociedad justa, por una sociedad donde haya transparencia,
por una sociedad donde haya institucionalidad democrática, donde tengamos órganos, en este caso el órgano electoral, que nos garantice unas elecciones con equidad, sujetándose a la legalidad, y elecciones limpias, donde se pueda expresar la voluntad popular. Eso que son cuestiones tan elementales y que se han logrado en tantos países y que venimos nosotros en una brega de muchos años, seguir todavía viendo eso como alternativo, la verdad es que duele. Lo que llama la atención al mismo tiempo es cómo la intención de voto hacia ese sistema es tan inmensamente mayoritario. Hasta ahora siempre sacaba la cabeza Guillermo Moreno, un poco le dañaba la fiesta a ese sistema, con un porcentaje que podría ser modesto si no se observa bien, porque cuando usted obtiene 2.8, 3% de los votos en contra de todo un sistema, es algo titánico, ¿no? Ahora sí, quiero ser justo, llama la atención. ¿Qué pasa? ¿Por qué en la República Dominicana no hay forma de que una fuerza medianamente alternativa, porque a veces, y muertas las ideologías, ya una buena parte, quizás lo que de la clase política alternativa, aspira más que a un gran cambio, es a la institucionalidad, el respeto de los poderes, eso que acabas de señalar. ¿Por qué? ¿Por qué en el país nacional es tan difícil la creación de una fuerza mínimamente alternativa y que tenga una representación que la obligue a negociar un poco lo que va a pasar dentro del sistema con la fuerza del pueblo, que ya es un tercer partido con el cual sacará un 8, un 10, un 12, qué sé yo, pero habrá que negociar es un porcentaje importantísimo. Hablemos un poco de eso. Sí, mira, el principal obstáculo que nosotros tenemos es que no hay garantías de equidad en los procesos electorales. Y eso es un obstáculo mucho mayor del que cualquier ciudadano se puede imaginar. Es decir, cuando tú ves una propaganda apabullante, sin control, en vallas, a todos los niveles, porque la Junta Central Electoral es incapaz de establecer una equidad en el acceso. Cuando hay unos recursos que se distribuyen y 4 partidos se toman el 80%, entonces de entrada tú estás en la carrera, pero a ti te colocan en una carrera de 100 metros, a ti te colocan 200 metros atrás. Entonces, evidentemente, dan el pistoletazo, salen a correr, pero tú estás 200 metros atrás en una competencia donde hay mucha inequidad. Entonces, te hablo de las vallas, te hablo del acceso a los medios de comunicación, te hablo también de los recursos. Es decir, todo eso son obstáculos. Ha habido un retroceso, por lo menos en la contaminación visual. ¿Se ha agravado esto o sigue igual? Porque creo que en la gestión de Roberto Salcedo se logró en algún proceso electoral, uno vio una mejoría en ese sentido. No hay control, no hay control. ¿Y cómo se explica si no hay control y hay una ley electoral que lo prohíbe? Porque no hay Junta Central Electoral. ¿Cómo? No hay Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral no tiene carácter para aplicar la ley. En Alianza País conocemos todo lo que hacen esos partidos para sobrevivir y para más que sobrevivir, para mantenerse en el poder. Sabemos cómo son financiados por corruptos y usan dinero público. A la Junta le corresponde, por ejemplo, según la ley, regular las encuestas. Y vaya usted a saber lo que está pasando aquí con el tema de las encuestas. O sea, el único órgano de la República Dominicana que no se entera que todos los días hay 3 y 4 encuestas y todas dando cifras abismales, lo que quiere decir que muchas de esas encuestas lo que hacen es posicionar al candidato que la está pagando, en muchos casos,
Sí, bueno. aunque hay encuestas serias. Sí, pero es una encuesta de posicionamiento. Pero de posicionamiento, pero eso es precisamente lo que establece la ley, que no se manipule al electorado utilizando un instrumento que debe ser preservado como un instrumento científico O sea, de Alianza evaluación. País tiene pruebas de que se publican y se llevan a los medios, se divulgan encuestas hechas por empresas no reconocidas por la Junta Central Electoral sin dar el nombre del que la pagó, por ejemplo. Por ejemplo, pero eso hay que verlo en la publicación. La ley exige que se diga quién la pagó, quién la mandó a pagar. Entonces, evidentemente se han inventado un artificio de un grupo de amigos del candidato. No, o Entonces, también se habla de que se le informa a la Junta. Sí, nosotros sí, se lo informamos a la Junta. Ahora, sí, en la nota de prensa pero claro, no se informa pero resulta eso. que ¿cuál es el objetivo de la ley? El objetivo de la ley es que, que el ciudadano se entere si eso es algo independiente o si es algo interesado. Otra de las dificultades que enfrenta una propuesta como la nuestra, en un sistema político donde no hay un órgano electoral que sea el mediador necesario, es el día de las elecciones, donde hay un gran trastueque y robo de votos. ¿De Es qué decir, manera se bueno, haría eso? es muy sencillo. Aquí se ha impuesto como una regla que en el colegio electoral, donde un partido no tiene delegados, los demás se distribuyen los votos de ese partido que no tiene delegados. Y eso se hace a pesar de que en ese colegio electoral hay un presidente, hay un secretario, Supuestamente hay imparcial, vocales, ¿no? es verdad, que son funcionarios públicos y que deben garantizar la expresión de la voluntad ciudadana. ¿El Ellos Alianza son País ahí funcionarios. tiene evidencia de esto? ¿Ha podido Pero bueno, grabar no, porque siempre es Vox Populi, ¿no? sí, Pero la sí. documentación sería Entonces, interesante. vamos a ver, mira qué evidencias tenemos. A ver. Nosotros hemos participado, por ejemplo, en recintos electorales donde hay, digamos, 6 colegios electorales. Y por alguna razón, por el desarrollo de Alianza País en ese lugar, solo hemos tenido delegados en 3. En esos 3 sacamos, por ejemplo, 12, 14, 22. En los otros 3, 0. Entonces, claro. Es descarado. Eso estadísticamente es imposible. Y cuando hemos ido a hacer el reclamo, ¿qué se nos dice? Ah, bueno, pero en donde hay 0 nadie reclamó, claro. No reclamó nadie porque no había delegado. Porque tampoco por un problema económico ustedes no están en capacidad de tener un delegado en cada una de las... Son 16, 17,000 ya. 16,000. 16,000 Es decir, ya, imagínate que la inequidad del sistema, que si tú, por ejemplo, para fines de habituallamiento de una botellita de agua, de ayudar para que la persona pueda ir al transporte. Lo mínimo, lo mínimo. Garantizarle, por ejemplo, que puedan comerse un sándwich, etcétera. Digamos que tú gastaras en cada uno de esos delegados e invirtiera unos 1,000 pesos. Si son 16,000 delegados y 16,000 suplentes, estamos hablando de 32 millones de pesos solamente ese día. ¿Qué hemos dicho nosotros? Vamos a celebrar las elecciones donde en el momento de conteo se abra a la ciudadanía y se haga en público, que el garante de ese conteo sea la ciudadanía. Entonces, yo he participado en otros procesos electorales de otros países en los cuales en el momento del conteo la comunidad viene y se pone de frente de donde están contando y va mirando. Va mirando, el partido A sacó un voto, el partido B otro voto. Sin delegados. Incluso ahora con la tecnología es mucho más fácil, porque se puede que todo se transmita por Zoom. Yo Claro. quiero ver en la mesa 38 de Baní cómo van las cosas. Sí, y yo entro. se filma, se va filmando y entonces todo eso es posible. Pero eso es posible si hay una voluntad y una actitud de que haya transparencia y no de que haya niveles de sombras y oscuridades que permitan el trastueque de los votos. Son espacios que se crean para esos objetivos. Entonces, todas esas adversidades tenemos que vencerlas y tenemos que enfrentarnos desde una propuesta como Alianza País que se presenta alternativa, porque te debo decir algo. En Alianza País conocemos todo lo que hacen esos partidos para sobrevivir y para más que sobrevivir, para mantenerse en el poder.
sabemos cómo son financiados por corruptos y usan dinero público. Sabemos también cómo se establecen conexiones con el narcotráfico. Sabemos también cómo se roban elecciones y cómo además hacen trastueque de los votos. Es decir, no es que ellos hacen algo que es una fórmula tan secreta que nadie sabe, no. Aquel experto chileno de los 80, no, nada. nosotros lo sabemos. Lo que Nada. pasa es que nosotros tenemos principios y siempre decimos, si nosotros incurrimos en esas prácticas, entonces no tiene sentido que exista Alianza País, porque el día que Alianza País se comporte y actúe como uno de esos partidos, entonces uno de ellos no es alternativo. Y este destape que se está dando ahora entre PRM, PLD, cajas y cajones sobre narcotráfico, aunque últimamente veo como que están un poco bajando la guardia, como que le van a dar categoría de may del play, de vamos a dejar eso así, pero ¿cómo ve Alianza País este striptease, este destape? Sí, lo que nosotros hemos dicho, no ahora, sino desde hace ya mucho tiempo, incluso en un discurso que yo dirigí a la nación hace apenas unos 10 o 12 días, decía que Alianza País no lo financia ni corruptos, ni el narcotráfico, ni ningún grupo corporativo. Y decíamos que en Alianza País no aceptamos dinero de corruptos porque lo que buscan es impunidad. No aceptamos dinero del narcotráfico porque lo que buscan es luego protección. Eso da pobreza por todos lados. Escúcheme, candidato, pero así no es pollo que llegue a gallo. Y no buscamos tampoco, aceptamos dinero de ningún grupo corporativo que no quiera luego imponer su agenda. Guillermo porque, Moreno, pero antes que eso, déjame decir. Así no hay futuro. Eso cuando a mí me decían, pero este sigo de 2 metros de escuela, eso da pobreza. Pablo, ahí no hay futuro con Pablo. Bueno, pero déjame decir. Explíqueme. Ahora, eso que yo señalo, Ajá, que lo advertíamos en un discurso de hace unos 12 días, lo decíamos precisamente porque el narcotráfico ha estado presente en todos los procesos electorales dominicanos. Es decir, los casos de Quirino, los casos de Figueroa Agosto, los casos de Arturo. Atiemar el tiempo. Sí, de del la tiempo, torre Arturo Atiemar. del tiempo, de la torre Le decíamos Atiemar. Incluso Atiemar, recuérdense que Atiemar fue construida con un préstamo de 700 millones de pesos del Banco de Reserva, que tuvo que tener la aprobación de ese banco, y todos sabemos cómo se aprueba un préstamo así, con influencias. Y luego tenemos el caso de César el Abusador. Este señor operó durante más de 10 años, 15 años, con una serie de negocios, y recuérdese que en la investigación salió a relucir que en uno de esos negocios la DGI en un momento determinado fue a cerrarlo porque tenía una deuda y recibió una llamada. Y no fue una llamada de la casa mía, fue una llamada de Palacio. Ahora Celeste llamó con ese carácter, la doctora. No, fue de Palacio. Entonces el narcotráfico aquí financia campañas y luego le permiten a esos narcotraficantes, le dan protección y le permiten entonces que operen una serie de negocios de lavado. Porque solamente una llamada a impuestos internos. Sí, pero ahora yo pregunto, Pablo, tú y yo que vivimos en la República Dominicana. Quizás fue de Hacienda que en el jerarquía. Claro, pero esto es Palacio. Es decir, lo que quiero decir es que es precisamente por encima de la DGI. Entonces el narcotráfico aquí financia campañas y luego le permiten a esos narcotraficantes, le dan protección y le permiten entonces que operen una serie de negocios de lavado, porque todas esas discotecas y todas esas cosas que hacía César el Abusador eran operaciones de lavado, y eso no había que ser ni de la DNCD, ni tampoco de la DEA, ni haber hecho ningún curso en Washington sobre persecución del narcotráfico para darnos cuenta que detrás de eso estaba el narcotráfico. Entonces, si eso sucede en los 8 años del gobierno de Danilo Medina y recibe protección en ese periodo, entonces, ¿cómo no pensar
que parte de los recursos que se utilizan para financiar campañas no provienen de esos que reciben protección, porque eso no es gratuito. Entonces, en la República Dominicana ese es un hecho. Ahora, lo que puede tener seguro la sociedad dominicana es que Alianza País es el partido que por nuestra independencia y por nuestra verticalidad va a terminar con ese control y esas conexiones que tiene el narcotráfico y que recibe protección. Y eso no solamente se da, Pablo, en la política, se da a todos los niveles. Hay todo un circuito económico que funciona alrededor y a partir del narcotráfico en operaciones de lavado. Pero lo más grave, el narcotráfico en muchos de nuestros barrios y comunidades, a través del microtráfico, se ha convertido en el principal empleador. Recordémonos el caso precisamente de Baní, donde se anunciaban los puntos de microtráfico a través de las redes. Y aparecía la persona que lo distribuía y hablaba de la calidad de la cocaína que estaba distribuyendo por las redes. Todo eso porque pagaban un peaje. Es decir, el narcotráfico ha permeado la política, pero ha permeado la institucionalidad en el Congreso, en la justicia, pero también en la policía, en estamentos militares. Entonces hay que ponerle fin a eso, y eso solo lo puede hacer un partido que asuma la dirección del Estado y un gobernante que tenga las manos limpias y que tenga el carácter y la determinación para enfrentar ese poder. Precisamente lo que llama la atención, porque aquí las evidencias, hay todo un anecdotario que nos dedicamos a contar anécdotas desde mediados de los 80, cuando se puso de moda el lavado de activos y jamás ha pasado de moda. Pues nos ocupamos los minutos que quedan de programa. Ahora, lo que uno le llama la atención es que este sistema que hace su striptease, donde cada partido ha tenido en este proceso, en el otro, en el de más para atrás, su narcotraficante preferido, su ex narcotraficante. O sea, hay todo un conglomerado de actividades ilícitas conocidas por la sociedad, pero de repente en el momento de la intención de voto, estos bloques que tienen esos pecados acumulados, uno tiene a su César, otro tiene a Figueroa Agosto, el otro tiene lo que pasó aquí del 2000 al 2004, porque es que aquí no hay santos ni entre los inocentes, ya no hay inocentes ni entre los santos. Entonces, ¿a qué se debe que cuando tú ahora vas a un proceso electoral, el 90 y... quitémosle el 2%, el 3%, el 5% de Alianza País, todo lo demás es de ese sistema que gobierno ha sido, es decir, Partido Revolucionario Dominicano o PRM, PLD Fuerza del Pueblo, PQDC Partido Reformista, la partidocracia. Pero resulta que el 90 y tantos % votan a esos tres bloques. Entonces yo entendería que hay una conexión, una dependencia económica, muy bien, pero tan exagerado. En el 16 creo que fue el 96 y tanto % de los que votaron a esos bloques. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? Por favor. Sí, pero fíjate que parte de la estrategia que utiliza el propio sistema político para mantenerse y reproducirse es desanimar cualquier propuesta alternativa en la propia sociedad. Por ejemplo, nosotros cuando fundamos Alianza País hace 9 años, que fue el 20 de febrero del 2011, a partir de ahí nosotros hemos tenido un crecimiento sostenido. Ahora bien, en la medida en que participamos en procesos electorales donde ese crecimiento sostenido no los golpean, entonces mucha gente juegan a desilusionar mucha gente. Entonces, ¿por qué? Porque es natural. Pero lo malo es que tienen razón, que terminan ganando la batalla. Pero nosotros hay un punto. Todo este sistema va a tener un punto de quiebre, no tenga dudas. Es decir, porque esto no nos lo inventamos nosotros, esto es la historia. Es decir, Trujillo duró 30 años y hubo un momento en que hubo un punto de quiebre. Balaguer duró 12 años, pero hubo un momento en que se produjo un punto de quiebre.
Bueno, así mismo pasa con el PLD ahora, es decir, tiene ya casi 20 años en el poder y estamos en un momento que luce que es el momento ya de quiebre ¿Y de habrá esto. garantía de que algo cambie realmente? Porque el PLD fue una gran esperanza a partir del 96, 20 años después, pues ahí están los pecados originales, las luces también, pero los pecados. Entonces, Sí, un poco, ¿hasta qué punto? sí, lo que pasa Sí, es que el sí. PLD cuando llega al poder, el garante de toda la ortodoxia PLDista era vos, no una generación que estaba al acecho de hacerse con el santo y la limosna, como efectivamente, y además, para llegar al poder en el 96, cometieron el error histórico de aliarse a un partido que precisamente lo que hizo fue, lejos de sumarse y asumir la lógica peledeísta, lo que hizo fue al revés, transformar la lógica peledeísta. Sí, Y entonces resulta que al final de cuentas terminaron siendo todos profesores de los pero reformistas. quizás por eso fueron tan exitosos electoralmente hablando. Es decir, el librito de Balaguer fue más útil para ganar elecciones Sí, que el de sí, Juan Bosch, y de sí, ahí pero estos 20 años de gobierno. yo te voy a decir algo, Pablo. Los 7 meses de Juan Bosch van a ser recordados mucho más que los 12 años de Leonel y los 8 años de Danilo y los 4 de Hipólito. Y es decir, en la No, historia eso sí. eso tiene un peso. Y Juan Bosch solo duró 7 meses. O Peña, Y, que ni siquiera y presidente fue. exactamente, Pero no se podrá decir democracia en Dominicana sin sin mencionar esos dos mencionarlo a nombres. él. Entonces Sí, sí, fíjate sí, Nicolás cómo Peña Gómez. en estos procesos históricos el problema no es llegar Sí. solo, es cómo se llega y sobre todo cuando llegas, ¿qué haces? Lo que nosotros tenemos la garantía, por la forma como nosotros practicamos la política, Sí. ese es el primer aval, el primer piso, de que nos da una pista de cómo vamos a gobernar. Si nosotros en la práctica política, en el proceso de llegar, comenzamos a renunciar a los principios, como se ha dicho siempre, el que comienza haciendo la primera concesión, termina haciéndola todas. Entonces, para nosotros lo que nos sostiene precisamente es que nosotros nos sujetamos a los principios y valores que predicamos es Y decir, pagan el precio. actuamos en coherencia Y entre paga el lo que precio. decimos y lo que Por eso tiene hacemos. un precio. Y tiene un precio. Y lo pagamos. Ahora bien, es nuestra garantía. Porque el día, y se lo advierto al pueblo dominicano, el día que Alianza País haga lo mismo que los partidos tradicionales, entonces no tienen por qué creer en Alianza País y Alianza País no tiene sentido de existir. Alianza País solo tiene sentido de existir en la medida en que es una propuesta alternativa y se diferencia en la práctica y en sus métodos a esos partidos No, no, tradicionales, porque esa es la garantía de claro. que cuando lleguemos a la dirección del Estado, con la misma consecuencia que hemos asumido esta práctica política, también será nuestra forma de ejercer el Y gobierno. yo soy un testigo de esa coherencia porque son nuestros viejos pleitos cada cierto tiempo aquí en el programa. Yo decía hace unos meses, pero Guillermo, que es que yo le veo al doctor Moreno como un feeling de senador al Distrito Nacional. Sí, pero ahí tenía que venir la alianza, las cosas no funcionaron. Pero hay un asunto, una especie como de venganza terrible. El Partido Alternativa siempre fue Alianza País. Estaban los dos grandes bloques terribles y luego sacaba la cabeza de la dignidad y el decoro y de pagar el precio de su coherencia ética, Alianza País. Bien, de repente se divide el PLD muerto de éxitos y se crea otra organización. Y ahora resulta que el partido bisagra, que obtendrá 8, 10, ojalá que salga la Gallup este lunes y nos dé un poco de luz, porque uno puede equivocarse, pero yo pongo un margen entre 8, 12, 13% que podría obtener la Fuerza del Pueblo, que va a ser determinante en una inevitable segunda vuelta.
Es decir, que ahí viene la venganza de Leonel Fernández y su partido contra Guillermo Moreno, que le va a decir, no, 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 aquí la alternativa tercera ya seré yo, no tú. Sí, pero eso va a ser terrible. El responsable de eso es el PRM. El PRM. Es el responsable. De las querellas de los morados. No. Por favor, Sí, por favor, lo voy a explicar. Lo digo con mucho dolor, en el sentido de que pudimos evitar lo que voy a señalar. Cuando se produjo la división del PLD, que habían dos facciones, nuestra posición era desde antes que había que sacar al PLD del poder. Y decíamos, en esa lucha que se está librando en el PLD, no hay una facción buena y una facción mala. Son las dos facciones de un solo partido que han gobernado los dos. Es decir, yo no puedo hacer una distinción en decir los gobiernos de Danilo Medina son distintos a los gobiernos de Leonel porque participan del mismo modelo. Ha habido corrupción, ha habido el endeudamiento público, privatización de los derechos y la salud, la seguridad social. Entonces, es un solo modelo. Ellos son responsables de lo bueno y de lo malo. Exacto, de los 20 años. Entonces, a partir de que se dividieron, nuestra posición era el momento en que el PRM, y así lo planteamos, debía encabezar la unidad de todos los sectores progresistas, democráticos, liberales, para aislar las dos facciones. ¿Y qué hizo el PRM? Propició una alianza con el sector Leonel Fernández. Porque es el partido bisagra de la segunda vuelta, Guillermo Moreno. No, por eso. Había que aislarlo como corresponsable de todo lo que pasaba. Pero si Leonel apoya a Gonzalo en la segunda, no hay mañana. Déjame señalarte el punto. Sí. ¿Por qué había que hacerlo? Porque nosotros decimos, aquí no se trata solo de hacer un cambio de gobierno. Aquí se trata de un cambio en el régimen político, injusto y corrupto. Y en ese sentido, cualquier nivel de alianza que se concertó con Leonel Fernández era darle un tanque de oxígeno a una facción que estaba ya debilitada. Y entonces había que seguir viendo a las dos facciones como la prohijadora de este régimen del PLD. ¿Pero qué ha pasado? El PRM con la alianza con Leonel Fernández, ¿qué fue lo que vino a hacer? A hacer una especie de operación de lavado de activo político de una figura. Ya te iba a corregir. De lavado político de un personaje que estaba identificado en la sociedad dominicana ya y que estaba caracterizado y que tenía sus rechazos ya consolidados. Entonces ahora resulta que le ha abierto un espacio porque precisamente el PRM, si el PRM al tenderle ese puente, lo que ha ido es legitimando ese rol de oposición. Entonces, esa no es la posición de Alianza País. O sea, no acepta que Leonel sea el Balaguer del 96 y Abinader sea el Leonel de ese mismo año. Bueno, para nosotros lo que había era que consolidar a partir de esa división, lejos de posicionar una de las facciones para revitalizar, que los revitalizara, lo que había era que mantener un discurso claro y preciso de que había que salir del PLD en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández haya salido del PLD, no le podemos perdonar o olvidarnos de sus responsabilidades. O sea, aquí, por ejemplo, no podemos hablar del caso Odebrecht sin involucrar los gobiernos de Leonel, porque Odebrecht fue del 2001. ¿Cómo no podemos olvidarnos de los 4 años de Hipólito Mejía? Es decir, Odebrecht admitió que corrompió funcionarios del 2001 al 2014. Y del 2001 al 2014 hubo el gobierno de Hipólito, los 2 periodos de Leonel, del 4 al 12 y del 12 al 14, que son los 2 años de Danilo Medina. Entonces, es corresponsable. Pero tú no puedes entonces ahora focalizar la crítica. Fíjate que Odebrecht salió
Odebrecht, porque no hay forma de criticar a Odebrecht, porque entonces tenemos que recordar que durante los 8 años de Leonel Fernández se construyeron las 4 obras más sobrevaluadas en América Latina. De las 10 más sobrevaluadas de América Latina se construyeron aquí durante los gobiernos de Leonel Fernández. Pero Odebrecht, con ese nuevo aliado, hay que sacarlo. Y así otras cosas. O sea, don Guillermo Moreno, que vamos a terminar esta entrevista citando a Fraga, ya citado por Felipe González. La política siempre ha hecho extrañísimos compañeros de cama. ¿Quién lo viera? Así mismo, menos en los casos de Alianza País. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias El candidato presidencial del partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno, nos ha acompañado ni un segundo más. Pásenla bien. Saludo especial a nuestra gente en los Estados Unidos. Y el próximo sábado, 11 de la noche, Color Visión, domingo 11 de la mañana en los Estados Unidos, volveremos a encontrarnos, claro, si Dios quiere, pero Él va a querer. Muy bueno.